¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da a mí podernos reunir nuevamente para el estudio de la porción semanal, tal y como fue la instrucción de los apóstoles en Hechos capítulo 15. Y ahora pues tenemos la porción Vayishlach, quiere decir, y él envió. Y antes de empezar en materia y de entrar a la introducción que normalmente hacemos, quisiera pedirle al Señor su compañía en esta oportunidad. Mi buen Dios, gracias te damos porque has permitido que grabemos estos estudios, que sigamos avanzando en ellos. Te pido que uses mis ideas, mis palabras, pero también el corazón y el oído de cada uno de los que van a escuchar en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, la semana pasada vimos el tema de la escalera, recordará usted, y la conexión que esta representaba para la venida del Mesías. Pero en esa oportunidad, Jacob en hebreo, él va de camino hacia Harán, mientras que en el tema de nuestra porción de esta semana, Parashá en hebreo, pues vemos que ya Jacob viene de regreso y ahora regresará, valga la redundancia, a Canaán. Entonces, ya aquí tenemos una pequeña diferencia en el texto, porque esta porción comprende en hebreo del capítulo 32, versículo 4, hasta el capítulo 36, versículo 43. Pero sucede que el capítulo 31 en las traducciones castellanas e inglesas también, revisé algunas traducciones al inglés, el capítulo 31 termina con el versículo 55, mientras que la Biblia hebrea termina con el 54 y el verso 55 de las traducciones occidentales lo pone al principio del capítulo 32. Entonces ya hay una diferencia, ¿verdad? Si decimos que la porción empieza en el 32:4, pero realmente el primer versículo en las Biblias castellanas empieza en el 3. Así que yo les recomiendo, es importante siempre hacer la lectura del 32:4 al 36:43. Y vamos a empezar con algunas características generales, como siempre, y tratando de aprovechar y maximizar el tiempo. No llegamos a hablar de toda la porción, sino que tomamos uno, dos, y en esta oportunidad vamos a tomar unos versículos más, pero no nos vamos a extender en todos los temas que hay, pero mencionamos cuáles son sus temas. Los temas de esta porción son Jacob y su temor con respecto del reencuentro que tendría con su hermano, que es lo que vamos a ver un poquito de eso hoy. Y si Dios así lo permite, en años siguientes seguiremos construyendo desde donde llegamos, ¿verdad? Seguiremos expandiéndonos en la porción. En el segundo lugar, lo que se conoce como la pelea con el ángel, y está muy interesante, estaba estudiando yo un poquito acerca de esto. Ya verá usted algún día, si Dios lo permite, quién es ese ángel, ¿verdad? ¿Quién era ese ángel? ¿A quién se refiere con eso? En tercer lugar, finalmente el encuentro con su hermano, ¿cómo fue? El cuarto tema de esta porción es la violación de Dina y el subsecuente problema que esto desencadenó, las muertes de Raquel la revelación de Dios a Jacob nuevamente, esto ya en Canaán, y luego ya las muertes de Raquel dando a luz e Isaac, el padre de Jacob, para culminar esta porción en la descendencia de Esaú. Con esto en mente, entonces vamos a empezar Génesis capítulo 32, versículo 3 en las traducciones occidentales, en la Biblia hebrea capítulo 32, versículo 4, pero yo voy a tomar de referencia las Biblias occidentales, las nuestras, las traducciones, para no generar ninguna confusión, solo quería que usted lo supiera. Génesis 32:3, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice:
Luego Jacob envió mensajeros a su hermano que estaban en la tierra de Seir, en la región de Edom. Esta palabra enviar es lo que da nombre a la porción. Vayishlach, y él envió, o sea, y envió Jacob mensajeros a su hermano. Es muy importante ir al texto original porque nos abre muchísima luz, por supuesto, más que cualquier traducción, y sostenemos que la Biblia, en su lenguaje original, es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios que refleja la mente, pero en la traducción muchas veces necesita ser reflejada, y un poquito de esto vamos a ver hoy. Este pasaje, cuando lo leemos, cualquiera podría pensar que Jacob envió 2 o 3 personas o más personas a ver a su hermano en una región al lado oriental del río Jordán, Jardén en hebreo, en un tiempo en donde tenían o bien que ir a pie o ir a caballo, pero llevaría varios días y probablemente varias horas. Por donde él está, pensamos que son unos 40, 50 kilómetros y quizás hasta un poco más, lo cual no podría hacerse en un día, ¿verdad? Entonces esto significaría que llevó algún tiempo. Pero cuando hablo de la traducción, quiero entonces que repasemos desde el versículo primero del capítulo 32 para que usted vaya viendo cómo es que muchas veces no quiero decir se juega con las traducciones, pero se interpreta con ellas mismas y entonces nosotros nos queda ya una idea. Escuchaba un ejemplo muy interesante y es que las traducciones muchas veces son los lentes con los cuales nosotros logramos ver la escritura, pero si queremos ver la escritura correctamente, tenemos que quitarnos los lentes de la teología, de lo que hayamos interpretado, de lo que pensemos que eso significa, y que tratemos de ver qué es lo que la Biblia quiso decir cuando dijo X o Y cosas. En este caso estamos hablando de mensajeros. Vea conmigo el versículo 1. Regresamos y ahí va a estar para que usted lo lea también. Jacob también siguió su camino. Está narrando de la separación de Labán y Jacob. Pero unos ángeles, y luego yo le puse mensajeros de Dios, salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamó el lugar Manahaim. Y entonces, cuando nosotros vemos la palabra en el verso 1 y la palabra en el verso 3, es la misma palabra. Mensajeros, melahim. Claro, aquí es un poquito más fácil entender a qué se refiere porque dice que son mensajeros de Dios, ¿verdad? Pero siempre nos cuestionamos por qué el traductor la cambió aquí y allá no puso ángeles, porque es la misma palabra. Y el punto es que probablemente en la mentalidad de los que vienen traduciendo la Biblia por muchos años, ellos pensarán que son dos cosas distintas, pero la palabra es la misma. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿son dos cosas distintas los mensajeros de Dios que vio Jacob? O a lo mejor estos mensajeros Dios se los otorgó y Jacob pudo disponer de ellos más adelante. Si nos restringimos a la lengua hebrea, a una cuestión propiamente lingüística, tenemos que decir que no son dos cosas distintas, que mensajero, melahim, ¿verdad? Y que el texto en el versículo 3 hubiera tenido que hacer una aclaración que eran, ¿verdad? Estos mensajeros eran alguien, un humano o lo que fuera, porque ya está dicho que los melahim le aparecieron en los campamentos a él, que le aparecieron mensajeros de Dios a él, eso ya está dicho, y entonces el texto ya en el 3 ya no tiene que enfatizarlo. Ahora, esto entonces supone para nosotros
que estudiemos un poquito qué quiere decir la palabra malaj en singular, melahim en plural, que se ha traducido como dos cosas distintas acá, una vez como ángeles, otra vez como mensajeros. Y es cierto que la palabra malaj puede aplicarse a humanos, pero también puede aplicarse algunas veces a objetos y también otras veces se aplica a seres espirituales. En el caso de Jacob, en el versículo 1, es muy claro que son seres espirituales. Eso no lo deja lugar a dudas. En el caso del versículo 3, nosotros tenemos que ser un poquito, investigar un poquito, pero podríamos decir que como ya señaló que los melahim eran de Dios, no tendría por qué aclararlo en el capítulo 3 y que si no hubieran sido seres espirituales, el texto hubiera tenido que decir que no lo eran. Entonces, queremos ver algunas cosas muy, muy peculiares de los melahim o lo que se conoce como ángeles en castellano, pero voy a llamarle mensajeros en castellano o melahim en hebreo, malaj sería. ¿Quiénes son estos seres? En primer lugar, fueron seres creados con un propósito específico. Y esto lo estamos hablando antes de la creación. Cuando Dios ya se dedica, como enseñamos también en Bereshit, a organizar los cielos y la tierra, ya estos seres ya han sido criados, para propósitos específicos. Y entonces el libro de Apocalipsis nos narra una situación bien interesante. Sabemos que Apocalipsis es el libro de las revelaciones del Señor. Muchas personas piensan que, y de hecho la palabra Apocalipsis solo se ha interpretado con eventos en el futuro, pero la palabra está más ligada con revelación que con predecir alguna cosa, predecir eventos. La palabra, como se llama ese libro, de hecho en inglés no se llama Apocalipsis, se llama Revelation, que quiere decir revelación, y eso es lo que significa el nombre. Entonces en ese libro se registran cosas pasadas, presentes y futuras. Dios está haciendo una revelación a Juan de lo que ha pasado, lo que está pasando y sí, por supuesto, algo de lo que pasará. Pero muchas personas se equivocan al pensar que ese libro registra únicamente eventos en el futuro. No es así. No es así. Al contrario, este libro tiene que ver con la revelación de todo lo que ha sucedido y para ello vamos a comprobarlo en el capítulo 12, versículo 7. Ese capítulo 12, si usted tiene la oportunidad de leerlo cuando acabemos, le va a traer mucha luz. El versículo 7 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Esta guerra fue la que produjo que esa gran diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. En el versículo 1 dice, en el Reshit, en el cuerpo del Mesías, la plenitud de la deidad organizó los cielos y la tierra. ¿Por qué la organizó? Porque estaba desorganizada. ¿Por qué? Por esta guerra cósmica que hubo. Y sigue diciendo entonces el versículo 7, Miguel en español, y sus mensajeros, pero los mensajeros no son de Miguel, son de Dios. Combatieron al dragón, este es otro nombre que se da a la serpiente antigua. Y sus mensajeros, sus demonios, los ángeles caídos, les hicieron frente, dice. Versículo 8. Pero estos, los del dragón y estos ángeles, no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces, como perdieron, como se formó la derrota y desde entonces están acumulando méritos para el juicio, iban a ser expulsados. ¿Cuántos eran? Bueno, ya lo ha dicho el mismo capítulo 12, no lo leí porque quería apresurarme. Dice que era la tercera parte de las estrellas.
Y ya es una noción científica, ya es un dato científico de que se piensa que hay más estrellas que arenas que granos de arena en todos los mares de la Tierra. Imagínese usted, la tercera parte de eso fue lo que ya no encontró espacio en el cielo. Versículo 9 dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo en griego, y Satanás, Hasatán en hebreo, Sataná en arameo, Satanás en castellano, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado al no cielo, a la tierra. Entonces, estos seres, primero que nada, son creados. Tanto los hay unos que sirven a Dios con propósito de Dios, y también los hay seres que sirven a Satanás. Pero el Evangelio ha sido muy claro, especialmente en la primera carta de Corintios capítulo 15, cuando hace una similitud entre lo corpóreo y lo corrupto, y lo incorrupto y lo espiritual. Es decir, dice, hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo material. Entonces, en primer lugar, son creación de Dios y tienen ciertos poderes. En segundo lugar, no son entes gaseosos, son seres creados por Dios con cuerpos, solo que no son creados con cuerpos como los nuestros, sino cuerpos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden morir, que no se les puede matar, que hay un juicio reservado para los ángeles que se portaron mal, y para los que sirven al Señor pues no hay un juicio, sino que ya veremos qué dice la Escritura de ello. Pero ¿esto dónde está? Eso está en el Salmo 8, versículo 3, en donde dice: de la boca de infantes y de niños de pecho has establecido tu fortaleza. Esto es un metalenguaje, es decir, un lenguaje profundo y teológico. No tengo el tiempo para entrar a explicar quiénes son los infantes y los niños de pecho, pero dice aquí que has establecido tu fortaleza, hablando de Dios. Y luego dice, por causa de tus adversarios. Y luego y termina diciendo, para hacer cesar. Y esa palabra cesar, la raíz de esa palabra es que deje de existir. Raer, destruir al enemigo y al vengativo. Es decir, los seres espirituales solo podrán culminar en el juicio, en el último juicio, cuando son lanzados al lago de fuego y se les haga terminar ahí. Mientras tanto, tenemos que coexistir con ellos, y ellos están pues acumulando juicio para ellos. Me refiero a la tercera parte. Pero ¿qué de las otras dos terceras partes que están al servicio de Dios? Bueno, ellos, vamos a ver un poquito de ellos. Solo quiero recordar, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, porque en nuestra cultura occidental se ve a lo angelical como incorpóreo. Ellos tienen cuerpo, lo único es que es un cuerpo espiritual, y pueden tomar la forma que Dios quiera que tomen, porque llevan misiones de parte de Dios. Dos de estos melahim, mensajeros con una misión, se presentaron a la ciudad de Sodoma. Vamos a leer en el capítulo 19 de Génesis. De hecho, recordará usted en alguna porción que hemos visto ya, ¿verdad? Hace un par de semanas, o 2 o 3 semanas, no recuerdo. Recordará usted que hubo 3 que llegaron con Abraham, y de esos 3, 2 llegaron a Sodoma. Y dice así: cuando caía la tarde, verso 1, los 2 melahim llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, en donde se hacían los juicios y los negocios. Al verlos,
se levantó para recibirlos y se postró en tierra. Y les dijo, verso 2, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor de ustedes. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Es decir, ellos podían lavarse sus pies. Algunas veces eso quiere decir ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas. Lot no sabía. ¿Por qué? Porque miraba dos seres corpóreos muy similar a él. Pero la Biblia está diciendo aquí que son melahim, o han traducido lo que han traducido como ángeles. Ellos respondieron, no gracias, pasaremos la noche en la plaza. Versículo 3. Lot les insistió tanto que fueron con él y entraron en su casa. Y allí Lot les preparó una buena comida, coció panes sin levadura. Hay algo muy hermoso en esto, pero no lo vamos a ver este año. Y ellos comieron. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Y mira esta perversión. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Ellos querían tener relaciones sexuales, homosexuales, debo decirlo, con estas personas. Los miraban como hombres, los vio como hombres, comieron con él, celebraron probablemente el anticipo de la cita de Pesaj, de Pascua. Y cuando los ven, ellos quieren que se les saque porque quieren tener relaciones sexuales o homosexuales con ellos. Es decir, es una perversión. La Biblia no lo esconde, pero lo que queremos señalar es que no se puede tener relaciones sexuales con algo que no se ve. Por alguna razón, y dependiendo de la misión, Dios permite que sean visibles. ¿Quién no ha tenido una experiencia con algo que después dejó de ver, con un mensajero del Señor? Seguramente todos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en Hebreos 1:14 dice, no son todos los melahim poderes, si somos congruentes como hemos venido. Dejo la traducción como está, pero quiero ir como afectando el lenguaje en cuanto al significado de lo que realmente quiere decir esto, para que nos vayamos sacando de la mente esto gaseoso, esto incorpóreo, esto como efímero, que no es así. Entonces dice que no son pues los melahim poderes dedicados al servicio divino, seres corpóreos dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Claro, no se nos permite convocarlos, darles órdenes, porque nosotros hablamos con nuestro buen Dios y Él se encargará de enviarlos. Entonces, establecemos algunas cosas, primero que son corpóreos, luego que vienen con una misión de parte de Dios, en tercer lugar, que algunas veces pueden comer. En cuarto lugar, también establecemos que a veces Dios nos permite verlos, a veces Dios no nos permite verlos. En el caso de los demonios, Dios no nos permite verlos, pero son corpóreos. Y estas últimas 2 semanas en los estudios de Marcos he estado hablando de la expulsión de demonios. Sería bueno que se diera una revisadita ahí para contrarrestar esto con lo que hoy estamos viendo. Pero bueno, mi intención es ya regresar a la porción porque quiero ir cerrando en esta ocasión lo que hemos venido viendo. Así que regresamos al versículo 4. Génesis 32:4. Dice así. Les ordenó que le dijeran, es decir, Jacob a estos mensajeros les ordenó. Realmente no les ordenó, sino que les instruyó. De hecho, una mejor forma de decirlo es, les dio la competencia, los capacitó en lo que habían de decir. La palabra mandamiento es una competencia, viene de empoderar a alguien, viene de la capacidad de, por ejemplo, en el caso no viene solamente de ordenar, yo le doy esta orden, sino como Moisés hizo con Josué. Moisés ordenó a Josué, es decir, le transfirió el poder que había en él, la competencia que él tenía. Y eso es lo que quiere decir la palabra mandamiento, son las competencias
de Dios. Y les dio entonces la competencia de lo que habían de decir. A ver, vamos a regresar, perdón, al 4, porque me salté una parte importante. Les ordenó, les dio la competencia que le dijeran a Esaú: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, versículo 5, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor, dice esta versión. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con tu hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Verso 7. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por esto dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas, los camellos. Versículo 8, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, otro podrá escapar. Muy bien. Por favor, si usted tiene una conciencia de lo que estamos viendo, se da cuenta que van y regresan, se trasladan milagrosamente. Por eso estamos hablando de que estos mensajeros son personajes que fueron dados al servicio de Jacob. Y yo pregunto, si él tenía estos mensajeros, si ha visto el campamento de Menahem, si ha visto lo que ellos pueden hacer, si conoce, ¿por qué tiene miedo? Y la respuesta tiene que ver con la competencia que él les entregó. Él fue con ellos. Él le dijo a los mensajeros: ¿saben qué? Díganles que yo tengo mucha plata, que le puedo dar plata. Él está tratando de tener una estrategia humana. Lo voy a comprar. Voy a impresionar a mi hermano, pero su hermano todavía estaba molesto, todavía estaba deseoso de exterminar con él, y por eso sale con 400 hombres. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, que él envía a esos mensajeros. No sabe el poder de Dios que tiene con él. Versículo 9 ahora, y será el último versículo que leamos hoy. Entonces Jacob se puso a orar. Qué curioso es, cuando ya no tuvo, cuando ya no le sirvió su dinero, sus posesiones, lo que él había pensado, entonces el muy chulo, decimos aquí en Guatemala, sí se puso a orar. Y dijo: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra, a mis familiares, que me harías prosperar. Queridos televidentes, queridas amigos virtuales, el meollo aquí es que él tendría que haber empezado por esto y no haber enviado mensajeros a tratar de impresionar a su hermano, sino probablemente sí, veámonos, pero que él supiera que si Dios en su amor le ha llamado, le ha dado esas promesas, Él lo va a preservar. No le estaba pidiendo que se regresara para que su hermano lo matara, para entregarlo a su hermano. El punto que establece esta porción es que Jacob falló en mantenerse en la fidelidad de Dios, que le salvó, que se ha revelado a él, que le dio todo lo que la visión de la escalera, todo lo que Dios le ha enseñado, el acceso al mundo espiritual, el campamento de los Melahim. Y ahora se le ha olvidado exhibir la fidelidad, como lo estaremos explicando hoy en el estudio más tarde. También tiene que ver con simple y sencillamente actuar en la educación que Dios nos ha dado, en la palabra que Dios nos ha dado. Dios le había llenado a este hombre y le había dicho: vete, yo voy a ir contigo y tu descendencia, y le habló de descendencia, y ahora él tuvo miedo de 400 hombres, cuando un malaj hubiera podido acabar con ellos. No nos percatamos de esto, pero Dios es fiel, su palabra es fiel, y nos toca, más que tratar de convencernos a nosotros mismos, es actuar sobre la base de lo que hemos ido aprendiendo. Entonces aprendamos del Señor, aprendamos lo más que podamos para poder practicar esa enseñanza que Él nos ha hecho. Con esto en mente, yo quiero hacer una oración.
Señor, nosotros como hombres y mujeres somos falibles, nos equivocamos, pero tú, Señor, eres fiel. Ayúdanos a ser fieles, como tú eres fiel. Reproduce en nosotros el carácter de tu fidelidad, para que podamos conectar tu palabra, plantar tu palabra y que tengamos fruto, y fruto que permanezca, y fruto que trascienda, y que en todo lo que nosotros hagamos, tú te lleves toda la gloria. En cada situación que cualquier persona viendo este video esté enfrentando, yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes y que recuerdes estas palabras. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea tu nombre, a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, antes de despedirnos, no se olvide de darle me gusta a nuestra página, a nuestro canal en YouTube, y que usted pueda saber que tenemos una videoteca en nuestro canal de YouTube, listados de reproducción que puede acceder fácilmente y que puede usted ahí escoger qué puede estudiar. Que Dios lo bendiga, le mando un abrazo, nos vemos pronto.